vida, su palabra para nuestras vidas. Bueno, hemos estado hablando últimamente de la mesa del Señor. La mesa que el Señor ha puesto para nosotros, ¿no? Para que nosotros aprendamos a comer de ella. Habíamos dicho que comer la mesa o comer el pan, ¿sí? Tiene que ver con la palabra, ¿sí? Abrir el pan es partir la palabra para que nosotros seamos ministrados, ¿sí? Así que vamos a mirar un poquito más en cuanto a esto, vamos a profundizar en cuanto a esto, porque la palabra nos habla de comunión, ¿sí? Entonces yo quiero profundizar por donde hemos estado mirando, pero en cuanto a comunión, ¿sí? ¿Usted sabe lo que es comunión? Una común unión, ¿sí? Una unión en común, ¿sí? Es lo mismo. Entonces vamos a hablar de esa comunión en común, ¿sí? Y vamos a ir partiendo de 1 Corintios 10, 16, porque justamente el pan y la copa de la cual hemos estado hablando semana pasada, tiene que ver con esa común unión, ¿sí? Entonces vamos a profundizar en cuanto a esta común unión, ¿sí? Fíjese, vamos a ir leyendo 1 Corintios 10, 16. ¿Se puede poner más grandes esas letras para que la lean de más atrás con más claridad, que no haya dificultades, ¿sí? Fíjese cómo dice allí el apóstol Pablo, ¿sí? Es la misma carta donde estuvimos leyendo la semana pasada, es un capítulo anterior antes de hablar de la Santa Cena. Y él dice así: la copa de bendición que bendecimos. Fíjese cómo repite la palabra bendición, ¿sí? La copa de bendición que bendecimos. En otras palabras, la copa que a nosotros nos bendice y que nosotros bendecimos, ¿sí? La copa que nos bendice y que nosotros bendecimos. La copa de bendición que bendecimos. ¿Se acuerdan lo que es copa? Es el pacto, es símbolo del pacto, ¿sí? Cuando la palabra habla de la copa, está hablando del pacto o del acuerdo que Dios ha hecho con nosotros. Ese pacto, esa copa, ese acuerdo que Dios ha hecho con nosotros, nos bendice y nosotros lo bendecimos. Diga, lo bendecimos. Vamos a ver si es cierto. Esta copa nos bendice y nosotros bendecimos. Dice, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Sí? Entonces estos dos símbolos que nosotros manejamos en la Santa Cena, tanto la copa como el pan, ¿sí? Es figura de la comunión, ¿sí? Comunión. Pero decíamos la semana pasada que no solamente aquellos símbolos que hacemos una vez, 2 veces, 3 veces por mes, es figura de esto, sino cada vez que nosotros partimos el pan, ¿sí? Cada vez que nosotros partimos el pan, que abrimos la palabra, ¿sí? Lo que estamos haciendo es la comunión del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, yo quiero que hablemos de común unión, una comunión que hay en el cuerpo de Cristo, en la mesa, ¿sí? Que hay en la mesa. Ahora yo quiero, como voy a hablar profundamente de esto, yo quiero mostrarles a ustedes, o quiero que conversemos en cuanto a esto. Porque en esa mesa que fue la que estuvimos mirando la semana pasada, ¿sí? No es la única mesa donde el Señor se sentó. Usted sabe que el Señor se sentó en varias mesas. Y no era esta mesa, ni la mesa que estuvimos hablando de la semana pasada, pero eran mesas, ¿sí? Por ejemplo, el Señor se sentó, dice, con los publicanos y los pecadores, ¿sí? Era una mesa. Entonces yo le quiero mostrar otras mesas para que a la hora de esta común unión no confundamos mesas. Porque puede que seamos propensos a confundir mesas, ¿sí?
Donde nosotros lo vemos al Señor sentado, nosotros nos podemos sentar y confundir mesas, ¿sí? El Señor se sentó y sin ninguna dificultad con los publicanos y pecadores, pero no era esta mesa. No era la famosa mesa de la que hablamos la semana pasada. No era la famosa mesa de la cual el Señor, ya no la vamos a profundizar más, nos demanda ciertas cosas. No es la misma mesa, pero es una mesa, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos al Señor Jesús, ¿sí? Que sin ningún estorbo se sienta con los publicanos, con los pecadores. Ahora, no en la misma calidad en lo que a veces defendemos, ¿sí? Porque a veces nosotros defendemos ese tipo de postura. El Señor se sentó con cualquiera y compartió con cualquiera, ¿sí? ¿En calidad de qué el Señor se sentaba con los publicanos y con los pecadores? ¿A comer el pan que los otros le daban? ¿O a compartir Él su pan? Cada vez que Él se sentó en la misma figura, que ya la vamos a leer recién para no andar pimponeando tanto el estrón ahí. Pero Él siempre que se sienta, Él dice, yo estoy en la mesa como el que sirve. Él siempre que está a la mesa, Él está como el que sirve, ¿sí? Él nunca va a estar comiendo de cualquier otro pan. Por ejemplo, en la mesa de los publicanos y pecadores, nosotros podemos encontrar en la palabra que hay pan de maldad, que hay pan de malicia, que hay pan de lágrimas, que hay pan de angustia. ¿Usted se cree que el Señor se sentaría a comer pan de angustia con alguno? No. Él sirve su pan y Él sirve del pan que va en contra de la angustia, que va en contra de las lágrimas, que va en contra de la maldad, ¿sí? Él siempre serviría el pan correcto. Él nunca se sentaría en una mesa a que le sirvieran ningún pan, no compartiría ningún pan, ¿sí? Entonces, a la mesa que Él se sentó, siempre Él sirvió la mesa. En esto nos ayuda a que nosotros podamos diferenciar dos cosas, ¿sí? Por un lado, que no confundamos mesa. Porque a veces podemos decir, lo que el Señor le dice, lo dice a todos. No, no le dice a todos. La mesa de la semana pasada, que ya la vamos a ver, no es la misma mesa de pecadores ni republicanos, ¿sí? Entonces no es la misma mesa, pero Él no tiene problema en sentarse en la mesa. Nosotros a la hora de sentarnos a una mesa, nos podemos sentar, ¿sí? Con aquellos que nosotros podemos llegar a reconocer como con lo que nosotros podemos llegar a decir pecadores. ¿Me puedo sentar? Claro que me puedo sentar. Si Él se sentó, ¿cómo no me voy a sentar yo? ¿Pero en calidad de qué? De servidor de una mesa. Porque si no, estaríamos contradiciendo la palabra, ¿sí? Usted sabe que el apóstol Pablo, por ejemplo, ya lo vamos a leer también, el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en una ocasión, no unáis en yugo desigual, que un yugo, por ejemplo, también es un acuerdo desigual. No se unan en un acuerdo desigual, porque qué comunión, ¿sí? Que es la palabra que hoy estamos mirando, qué comunión hay de las tinieblas con la luz. El Señor llevaba luz. ¿Qué hacía Él en medio de las tinieblas? Pues llevando luz. Entonces, a la hora de compartir una mesa, ¿sí? Yo puedo prescindir de las palabras del apóstol Pablo cuando me dice que yo no tenga comunión con cualquiera o no tengo un yugo desigual con cualquiera. Por ejemplo, el apóstol Pablo utiliza la palabra incrédulos, ¿sí? No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión hay entre las tinieblas y la luz? Ninguna, ¿sí? Pero a la hora de yo sentarme como el Señor Jesús, si me voy a sentar en una mesa como esa, será en la calidad en que se sentó el Señor Jesús, para que el que sirve el pan voy a ser yo, ¿sí? Si vamos a compartir algo, la que voy a compartir soy yo. ¿Por qué razón? Porque fíjese que
a la hora de comulgar con los demás o de tener comunión con los demás, nosotros tenemos que aprender a diferenciar algunas cosas, ¿sí? Porque por ahí, por ejemplo, podemos llegar a preguntar, o ella me puede venir a preguntar, pastora, ¿yo me puedo juntar con la gente de allá? Que fíjese, nosotros tenemos parientes inconversos, ¿sí o no? Quiere decir que tenemos pactos con otras personas, ¿sí? Tenemos un pacto familiar, tenemos un pacto de trabajo, ¿sí? Tenemos pacto con otras personas. Lo que yo tengo que saber de que lo que la palabra me enseña, de que yo no tengo que tener comunión con los demás, ¿sí? Son con aquellos que no van a hablar las mismas cosas que yo, ¿sí? Entonces habrá momentos en que yo no voy a comulgar doctrinas, por ejemplo, con alguien, lo cual también se ha hecho. Usted sabe de que, por ejemplo, el ecumenismo es muy famoso en ciertas religiones, ¿no? Juntémonos todos, vos orale a tu santo, vos orale a tu Dios, vos orale a tu Virgen, y yo le pido al mío, y oramos todos. Eso es comulgar y eso es hacer una comunión que no es la que el Señor pide, ¿sí? Pero habrán veces que yo me tenga que sentar con personas, ¿sí? Con las que no vamos a hablar de un tema doctrinal, ¿sí? Y del cual yo no voy a hablar de ninguna otra cosa. Yo tengo hermanos inconversos, por ejemplo, y yo me siento a comer con ellos, ¿cómo no voy a comer con mi hermano? Pero no hablamos de doctrina. Y si vamos a hablar de doctrina, la que sirve soy yo. La que va a servir soy yo. A lo mejor el otro quiere servir. El asunto que yo tenga que estar tan preparado para yo servirle al otro. Si no, mejor que me quede en mi casa. Si a mí me van a estar dando de comer de otra cosa, mejor que me cuide, porque yo tengo que cuidar qué es lo que como, ¿sí? ¿Qué es lo que como? Porque el problema es que yo comulgue con pensamientos que no son los del Señor. Es de eso lo que yo me tengo que cuidar, de pensamientos que no sean los divinos. Por eso es que yo tengo que mirar a la hora de esta común unión que el Señor nos pide, es de que, por ejemplo, hay otras mesas. El Señor estuvo en otra mesa, la mesa de un tal Simón. Usted se acordará por esto. Dice que el Señor estaba en la casa de este Simón, sentado ahí a la mesa, y viene una muchacha, se le tira a los pies y empezó a llorar a los pies de él y a enjugarle, con las lágrimas le enjugaba los pies, ¿sí? A lo cual el dueño de la casa, el tal Simón, sentado a la mesa, solamente cavilaba en su corazón, ¿sí? Pensaba él, dice, si éste supiera quién es la que tiene a los pies, no se dejaría que se le acercara. A lo cual, fíjese, no necesitó ni hablar, que él ya lo sabía lo que estaba pensando. Y el Señor Jesús le contesta lo siguiente: entré a tu casa, no me diste beso, no me lavaste los pies, que era lo acostumbrable cuando se entraba a una casa a comer, era que le lavaran los pies. Ni me lavaste los pies, no me diste beso. Sin embargo, esta, desde que ha llegado, no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas, secarlo con mi pelo y de darme beso en los pies, ¿sí? ¿Qué le quiero mostrar en esta mesa? Hay mesas, ¿sí?, en las que el Señor solamente vendrá a reprocharnos cosas que no debería reprocharnos. Fíjese que el Señor Jesús en ningún momento dijo, oye, este no me ha lavado los pies. No dijo, este no me ha dado beso. Se lo dijo en el momento en que el hombre comenzó, no solo a decir, sino a pensar. Porque no lo dijo, lo pensó nada más. Si este supiera con el... ¿No sabía el Señor Jesús con quién estaba hablando? ¿No lo sabrá un dueño de casa con qué gente se mueve? Claro que se sabe. Claro que se sabe con qué gente se mueve, ¿sí? Pero el Señor Jesús no tiene ese pensamiento de mirar quién es con el que está intimando. El Señor Jesús mira otras cosas. Pero fíjese cómo en esta mesa salió el Señor Jesús en un reproche. Eso es lo que le quiero mostrar en esta mesa. En esta mesa se ve un reproche que el Señor no había reprochado antes, ¿eh?
El Señor sale con el reproche después que hay un juicio pensante, solamente pensante, de parte de una persona en la mesa. Diciendo, si este supiera, claro que sé quién es. Es más, te digo, este está haciendo cosas que vos no hiciste nunca. Entonces en una mesa nos podemos exponer a este tipo de cosas, ¿sí? Cosas en las que tenemos que cuidarnos. Esta no es una mesa de las más excelentes, pero es una mesa. Una mesa en donde yo puedo estar cuestionando a algunos. Cuando, ¿qué dijimos la semana pasada? ¿Qué se tiene que hacer en una mesa? Examinarse cada uno y en memoria de él, dice la palabra. Cuando se parte el pan, dice cada uno, examínese a sí mismo y en memoria de él. Fíjese, este hombre ni se examinaba a sí mismo, ni hacía nada en memoria del Señor. Se quedó mirando, ni siquiera lo dijo, pero pensando nada más. Hay un mal pensamiento y usted sabe que el Señor lo sabe todo. Al Señor no se le escapa nada. Pero juntamente con eso ha dado ese discernimiento también a los que manejan el pan como Él. Habrá veces que no hace falta que se diga nada, que uno se sabe lo que se está pensando, ¿sí? Y no hace falta que usted vaya entonces a decir nunca, la pastora no sabe ciertas cosas. No hace falta que usted lo diga. Usted solamente tiene que, como este Simón, ¿sí?, darse cuenta de qué es lo que usted no hizo. Este Simón no había lavado los pies. Este Simón no había dado besos. Sin embargo, se fue a dar cuenta quién era la que estaba y la condición en la que estaba aquella muchacha, ¿sí? Entonces, esta no es la mesa más indicada. Esta es una mesa de juicio de parte de algunas personas que están comiendo juicio, como decía el apóstol Pablo, ¿sí? Y donde hay de parte del Señor un reproche. Usted sabe que no queremos reproches de parte del Señor. Lo mejor de parte del Señor, que a mí me enseñe a lavar los pies, me enseñe a dar un beso, y no que me diga en la cara, nunca me lavaste los pies, nunca me diste un beso. Y yo voy a sentir de que me hable así bruscamente, lo voy a sentir solamente cuando yo haga juicio con otro. Si no, nunca sentiré eso. Nunca sentiré un reproche de parte de Dios, a menos que yo haga juicio contra otro. En cuanto a mesas, el Señor ha estado en muchas. Estuvo en la mesa de 5.000, ¿sí? Usted sabe que le dio de comer pan a 5.000. Y no mezquinó pan. Pero esta no es la mesa de la cual el Señor nos quiere hablar. Pero el Señor, a la hora de compartir el pan, no tiene problemas de compartir pan. Lo que no son los mismos niveles de pan, ¿sí? No es el mismo pan. Por eso nosotros tenemos que ver en qué mesa estamos sentados, qué pan es el que me está dando, ¿sí? ¿Qué pan es el que el Señor me está dando? ¿Y cómo voy a responder yo a ese pan? ¿Sí? Porque fíjese, ahora vamos a ir a ver el pan en cuestión. Espere, antes de que nos vayamos al pan en cuestión, nos vamos a ir a mirar las palabras del apóstol Pablo cuando reclama 1 Corintios 5. Cuando el apóstol Pablo nos reclama que tengamos cuidado con la comunión, ¿sí? Que tengamos cuidado con la comunión. 1 Corintios 5, creo que desde el 9. A ver. Fíjese. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o los avaros, o los ladrones, o los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Siga. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno
que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. ¿Sí? Con el tal, no, ahí no, con el tal ni aún comáis. Vuélvalo a poner. Fíjese, yo quiero, en el 11. Póngame todo el 11. Quiero pasar por alto las palabras fornicario, avaro, idólatra, borracho y todo eso. ¿Sabe por qué? Porque en cuanto a eso hay muchas dimensiones de eso, ¿sí? Nosotros conocemos a esos en el plano natural, ¿sí? A un fornicario, a un maldiciente, un borracho, todo eso en el plano natural. Pero cada una de estas especialidades también las hay en el plano espiritual, ¿sí? Entonces, fíjese, tanto en el natural como en el espiritual, no quiero tomarme tiempo en esto, sino quiero tomarme del principio y del final de las palabras. El apóstol Pablo dice más bien, no, yo no hablo de los del mundo, ¿sí? De los que están en calidad de estas cosas en el mundo, sino dice yo más bien los escribo, que no juntéis que ninguno que llame se llame hermano, con el tal ni aún comáis, ¿sí? Tanto en este tipo de bajezas, como en cosas naturales, como en lo espiritual. Ninguno que se llame hermano, con eso ni comáis. Pero fíjese, en cuanto a ser hermano, ¿sí? En cuanto a ser hermano, nosotros así como tenemos hermano en lo natural, ¿sí? Tenemos hermano en lo espiritual, pero también tenemos distintas dimensiones de hermanos, ¿sí? Tenemos dimensiones de hermanos. En la Biblia también lo vemos. Por ejemplo, Dios reclamándole al pueblo de Saúl, diciéndole, no fuiste leal con tu hermano, ¿sí? Después que habían pasado miles y miles de años, ¿sí? O cientos y cientos de años, le reclaman, no fuiste leal con tu hermano, después que ha pasado mucho tiempo. Por ejemplo, en el pueblo de Israel son todos hermanos, son todos del pueblo de Israel. Pero habían tribus que no podían mezclarse con la otra, porque estos eran todos hermanos de una tribu, pero no podían mezclarse con la otra tribu, ¿sí? En nosotros pasa igual, ¿sí? Fíjese, cuando de mesa hablamos, porque lo que estamos hablando es de mesa, de la comunión de la mesa o de la común unión de la mesa, ¿sí? También yo me tengo que fijar quiénes son mis hermanos de la mesa. Y eso no quiere decir que los de otras mesas no sean mis hermanos. Pero yo tengo que mirar mesa. Primeramente, ¿en qué mesa me voy a sentar yo? Y que seguirá siendo la del Señor Jesús. Puede ser una mesa de publicanos y de pecadores y es la mesa del Señor Jesús. Y puede ser la mesa de Simón, como estábamos mirando recién, y es la mesa de Jesús. O puede ser la mesa de los 5.000 y es la mesa de Jesús. Lo que yo tengo que considerar cuál es mi mesa, ¿sí? Porque en esa mesa, empezando por mí, que es el que me tengo que probar para ver si estoy en esa mesa correctamente, porque según la mesa es la demanda. El Señor no le iba a demandar lo mismo a los publicanos que a los 12, ¿o sí? No, por eso ya la vamos a ver. Entonces yo lo que tengo que ver en qué mesa me siento, en calidad de qué me siento, ¿sí? Porque también allí deberé cuidar la mesa, que no puedo llamarle a cualquiera hermano de esa mesa. Seré hermano en calidad de otra cosa, pero no puedo sentarlo a mi mesa, ¿sí? A menos que yo sirva la mesa. Por ejemplo, hay otras personas que creen en Cristo, ¿o no? Tenemos con otras personas el mismo Dios, el mismo Señor, hasta podemos tener un mismo bautismo, pero no tenemos el mismo espíritu.
No tenemos el mismo sentir, como dice el apóstol Pablo. No tenemos la misma esperanza, como dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando no están las mismas cosas, ya no es la misma mesa. Cuando las cosas no son de la misma mesa, yo tengo que aprender a discernirlas, esas cosas. Porque tengo que aprender a guardar qué es lo que el Señor a mí me enseña. El apóstol Pablo, no es en este versículo, lo llama en el 2 Corintios 6:14. Él les llama incrédulos. Fíjese, yo no hace falta que no crea en Cristo para ser un incrédulo. ¿Sí? Fíjese acá, dice, no unáis en yugo desigual. Un yugo también en el original dice un acuerdo. No unáis en un acuerdo con los incrédulos. Porque qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia, o qué comunión, que es la palabra en cuestión hoy. La comunión de una luz con las tinieblas. Usted sabe que se puede estar en Cristo, ¿sí? Cristo mismo le dijo a algunos que lo seguían a Él, dice, si todo tu cuerpo no está lleno de luz, todavía hay tinieblas en ti, ¿sí? Cuando uno no tiene toda la luz del Señor, todavía hay tinieblas. Entonces yo tengo que aprender a diferenciar esa luz de esas tinieblas, ¿sí? Y puede ser hermanos que crean en Dios, que crean en Cristo, que crean en el bautismo, sí, pero hay cosas en las cuales no creen, en los cuales yo no puedo hacer común unión con ellos. Y eso no quiere decir que no sea ni mi hermano porque cree en Cristo y le puedo decir hermano. Pero hay cosas en las que no compartimos el mismo pensamiento. Y el Señor lo que quiere formar es un cuerpo que tenga el mismo pensamiento, el mismo sentir. Por eso es que yo tengo que cuidar la mesa. Tengo que aprender a discernir la mesa porque no todos, ¿sí?, creerán lo que yo creo. Y lo importante es que yo guarde lo que creo, que yo proteja lo que creo y que yo imparta lo que creo. Por eso si me voy a sentar en una mesa, ¿sí?, con alguien que cree otras cosas, el que manejará el pan seré yo. Si yo no sé manejar el pan, si yo no sé cómo voy a compartir la mesa de tal manera que quede claro que lo que yo tenía era lo más seguro, yo estoy arriesgando ahí. Porque quizás yo todavía no esté bien plantada o bien firme para sentarme en una mesa con otros. Fíjese la calidad en la que se sentó un Jesús con pecadores y publicanos. Capaz que un creyente de los nuestros, medio así, se sienta con pecadores y publicanos y se lo llevan, los pecadores y los publicanos. Antes no fumaba, ahora fuma. Antes no tomaba, ahora toma. Antes no bailaba, ahora baila. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando alguien no está firme, ¿sí?, tengo que hacer lo que dice el apóstol Pablo. Mejor que me cuide si yo no estoy firme. Si a la hora de manejar el pan yo no sé cómo voy a manejarlo. Si a la hora de defender una doctrina no sé cómo defenderla. Resulta que creo en lo apostólico, pero como no sé cómo defenderlo, me siento con otro y el otro empieza a decir que un apóstol no, que un... Entonces me arrastra, ¿sí?, y pierdo la comunión a la cual el Señor me quería llevar por sentarme en mesas incorrectas, ¿sí? Ahora estas mesas incorrectas, necesitamos aprender a manejarlas. Porque, por ejemplo, en esa mesa de pecadores, ¿sí?, en esa mesa de pecadores, lo que hizo el Señor es impartir grandes dosis de misericordia con esa gente, ¿sí? Porque el Señor tiene misericordia para con los pecadores. Pero en la mesa de Simón no dio grandes dosis de misericordia. Dio grandes dosis de cómo tener misericordia. Porque a Simón lo reprochó. A Simón le dijo, vos no sabés tener misericordia, en otras palabras. Vos no hiciste esto, no hiciste aquello, no hiciste esto, pero sí te fijas lo que no hacen los demás, ¿sí? Entonces, hay mesas donde tendré que yo impartir misericordia y a lo mejor más de eso no podré dar. Pero en otras mesas habrá que enseñar a tener misericordia.
Pero está la mesa a la cual el Señor nos invitaba la semana pasada. Diga, la del aposento alto. Esa mesa fue en un aposento alto, dice el Señor. Y yo quiero que la busquemos. Está en Marcos capítulo 14. Está en un aposento alto. El Señor dice, lo vamos a preparar. O mejor dicho, le dijeron los discípulos, ¿dónde vamos a preparar la Santa Cena? Dice, esta es la última, dijo el Señor. La vamos a preparar en un aposento alto. Entonces tenemos que saber de que este pan, ¿sí?, que el Señor nos quiere compartir, está en un aposento más alto, ¿sí? Y a lo mejor no tiene que ver con que sea la iglesia aquella o sea la iglesia esta o la iglesia de más allá. Puede que en un mismo recinto, con 1000 personas, con 100 personas, con 30 personas, con 10 personas, podamos hacer estas mismas separaciones de mesa. Porque esto es algo espiritual. Porque esto se imparte espiritualmente, se recibe espiritualmente, se adapta uno espiritualmente a todas estas cosas, ¿sí? Pero lo más glorioso sería que todos nos pudiéramos aprender a sentar en esta mesa, ¿sí?, en el mismo lugar. Seamos 10, 100 o miles, que podamos lograr que la gente se siente en esta mesa, ¿sí? Ahora fíjese, esta mesa de la cual hablaba el apóstol Pablo, que fue la mesa que enseñó el Señor Jesús, dice, ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Le dicen al Señor, ¿sí? Y el Señor les dice, ¿cómo la van a buscar? Dice, envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Ya empezamos con cosas raras. Ya esto era una rareza. El Señor siempre va a dar señales poco comunes para que nosotros nos demos cuenta cuáles son sus propósitos. Esto no era algo lógico. Los que portaban el cántaro de agua, llevaban y traían agua, han sido siempre las mujeres. Pero acá dice, si ustedes ven un hombre, raro eso. Es raro que se pueda ver un hombre. Pero si nosotros pudiéramos ver hoy un hombre llevando un cántaro de agua, esto tiene que ver con que, fíjese, la mujer en la Escritura es tanto figura de la iglesia como del alma, ¿sí? Por su fragilidad, susceptible, todo eso. El alma del ser humano, del hombre o de la mujer, es como una mujer, porque es más frágil, ¿sí? Sin embargo, el espíritu del ser humano, tanto de una mujer como de un hombre, tiene un aspecto varonil, es más firme, más seguro, ¿sí? ¿Me entiende la idea? Si nosotros pudiéramos alcanzar a ver, ¿sí?, de que el hombre tiene un espíritu, ¿sí?, que sí puede manejar el agua, que sí puede llevar el cántaro de agua, que sí el hombre, o mejor dicho, el espíritu del hombre, varón o mujer, que sí el espíritu del hombre se va a poner todas las pilas para hacer lo que pueda hacer, ese es el lugar correcto. Fíjese algo que conversando justamente en una mesa incorrecta, en una mesa de hermanos, pero que no es este tipo de mesa, me decía el pastor, dice, yo no creo, me decía el pastor, yo no creo en que nosotros lleguemos a la perfección. Nosotros somos muy imperfectos y nosotros no vamos a llegar a la perfección. ¿Y por qué no cree eso? Porque está mirando el alma suya y la del otro. Solamente ve el aspecto humano y natural del hombre. Él no ve que el espíritu del hombre, ¿sí?, es el que el Señor va a ser perfecto y que sí puede ser perfecto, ¿sí? Y que también puede ser el espíritu del hombre el que maneje el agua, también figura de la palabra, ¿sí? Es eso lo que no se ha alcanzado a ver y que necesitamos comenzar a ver. Porque sí hay espíritus que manejan el agua. No es común verlo,
Pero si comenzamos a verlo y comenzamos a seguirlo, vamos a encontrar el lugar correcto. Los que lo encontraron a este lugar correcto, dice, fueron dos de sus discípulos. Dos de sus discípulos, que son figura, ¿sí?, de algo que estaba establecido para un tiempo donde comenzarían los misterios, dice el apóstol Pablo. Busque Efesios capítulo 3. Dice el apóstol Pablo, misterios que en otro tiempo no se dio a conocer, pero es un misterio que se ha dado a conocer a la iglesia, ¿sí? El capítulo 3, verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, ¿sí? Dos ministerios, el apostólico y el profético, sí, que traerán revelaciones y traerán misterios que antes no se dio a conocer. Vaya al versículo 9. No se dio a conocer el 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Póngale el Strong. Póngale a la palabra dispensación. Fíjese qué es lo que significa dispensación. Coinonía también, que es la comunión, ¿sí? No se había dado a conocer esta comunión, ¿sí? Esta comunión donde no había que ver lo externo, porque lo que cuenta para el Señor es lo interno, es lo espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice cosas que antes no se les había revelado a las generaciones pasadas, que los gentiles, aquellos que ellos abominaban, aquellos que ellos se creían que no entraban, dice, se les dio a conocer que también los gentiles estaban en esto, que entraban en la coinonía, que entraban en la comunión, porque son cosas del espíritu, porque son cosas que se manejan en el espíritu. El que se maneja solamente en la carne no puede ver eso, y hace diferencia entre gentiles y judíos. Pero eran misterios que tenían que llegarse a conocer, que no hay que mirarlo de afuera, sino que mirarlo del espíritu y manejar desde el espíritu todas las cosas, ¿sí? Volvámonos a Marcos. Dos ministerios que traen esto a luz, el apostólico y el profético. A estos ministerios se les ha revelado de que las cosas se manejan desde el Espíritu, que el Espíritu es el que tiene que señalarnos el lugar, ¿sí? Dice, Él los mostrará. Este hombre, Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí, ¿sí? Fíjese, ese aposento alto, ese lugar que el Señor quiere para tomar la Santa Cena es un lugar ya dispuesto. Ya está preparado. No lo estamos haciendo en el camino a ver dónde lo ponemos, a ver dónde lo hacemos. El Señor ya lo tiene preparado, ¿sí? Esto es un ambiente espiritual que el Señor prepara y lo tiene preparado desde antes. Está dispuesto. Los que tenemos que estar disponibles ahora somos nosotros. El lugar está dispuesto, ¿sí? Vale. Vamos a ir entonces a Lucas 22, porque ahí usted sabe que estas historias están en los 3 evangelios y nosotros necesitamos leer los 4 evangelios, porque en los 4 vamos a descubrir la historia entera, ¿sí? Hay cosas que la dice uno, otro no la dice. Jesús en el evangelio de Lucas dice algo que los otros no lo dicen, Lucas 22, 28. El 28. Fíjese, dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, ¿sí? Le dice eso a los 12
ya están en el aposento alto, ya están en el lugar que el Señor quiso que estuvieran y que ya estaba preparado. A mí me asombra esto de que ya estaba preparado. Siguieron a ese hombre del cántaro de agua. El hombre del cántaro de agua los llevó hasta la casa del dueño del lugar. Y el dueño del lugar en ningún momento le dijo: ¿qué maestro? ¿Qué dicen? ¿Qué aposento? Ya lo tenía preparado, todas esas cosas, y eso asombra, ¿no? Que ya Dios tenga las cosas dispuestas desde antes, de que no haya mucho para hacer. Pero fíjese lo que le dice a los 12 ya ahí en el aposento. Les dice a los 12, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Si la mayoría de las cosas que sufrió el Señor las ha sufrido a solas. Si todas las injurias, los latigazos y la mayoría de las cosas, Él las sufrió cuando ellos ya habían disparado cada uno para su lado, ¿sí? Sin embargo, fíjese que les dice: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Mm? Fíjese, porque esto quiere decir que el Señor también fue probado todo el tiempo. Y esto lo confirma el libro de Hebreos, porque dice que Él fue obediente. ¿A quién? Al Padre. Él fue obediente hasta la muerte, ¿sí? El Señor todo el tiempo lo estuvo aprobando, ¿sí? Él lo estuvo probando y aprobando. Por eso es que también nos piden entonces en Corintios, cuando nos habla de la Santa Cena: pruébese cada uno a sí mismo. Porque ese es el trabajo que tenemos que tener todos, el probarnos a nosotros mismos, el examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Él fue probado y Él se probó a sí mismo, y los otros estaban allí permaneciendo incluso en esa misma prueba. Fíjese que esto lo vamos a tener que vivir nosotros. Porque seguramente ellos habrán habido momentos, y creo que si nos ponemos a recordar podríamos darnos cuenta cuando ellos, por ejemplo, pensaban algunas cosas en contra del Señor, ¿sí? Donde ellos podrían haber dicho: bueno, no me gusta mucho lo que está haciendo el Señor Jesús. No me gusta mucho lo que hace el Señor. Aquella ocasión, por ejemplo, ¿qué hace hablando con una mujer, la samaritana? Ese tipo de cosas, ¿no? O sea que el Señor iba siendo probado con ellos, pero ellos probándose con el Señor también, ¿sí? Entonces son cosas que tienen que irse dando juntas, ¿no? El que nosotros nos vayamos probando uno con otro. Ustedes también están siendo probados conmigo. Y yo estoy siendo probada con ustedes. Usted sabe que el Señor, por ejemplo, probó a Moisés y no dio la talla. El Señor probó a Moisés con el pueblo y no pudo entrar en la tierra prometida. No dio la talla. Lo llevó hasta un tiempo nomás, pero de ahí en más no aprobó para llevarlos más allá. Entonces, los que lideramos también estamos siendo probados. Y los que escuchan también están siendo probados, ¿sí? Si aprobamos al... Pero fíjese que en estas pruebas donde el Señor nos pide que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, ¿sí? No a los demás, en el que yo me tengo que examinar a mí, el que va a dar la prueba final, ¿sí? Como la dio en el Señor Jesús, es el Padre. El Padre es el que aprueba. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, cuando el Señor Jesús iba recién a salir a predicar el Evangelio, el que dijo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, para que vaya y haga? ¿Quién fue? El Padre. Tanto para que vaya y predique el Evangelio,
como para que sea parte del reino. Las 2 veces que el Señor Jesús dijo, este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia, lo hizo cuando Él iba a salir a predicar el Evangelio, y la segunda vez cuando iba a ser parte del reino. La vez que se presentó delante de aquellos 3, ¿se acuerda que se transfiguró? Y les habló de reino. Les habló del reino y Él se transfiguró, ya tenía otra apariencia para reino, ¿sí? Pero el que lo calificó para el reino, el Padre. Este es en el que yo tengo complacencia. Por eso es que Dios prueba a los padres también. A los primeros que va a probar es a los padres. Por eso Moisés fue descartado. Este padre no me sirve, porque no aprueba a los hijos. Tengo los hijos listos para meterlos a la tierra prometida y él dice, estos rebeldes que salieron de allá. No, se imagina que no es un padre aprobado. Entonces Dios tiene que cambiar de padre, ponerle a un Josué para que lo sepa entrar. Entonces el padre ahí es desaprobado, pero es desaprobado por uno mayor. El que lo desaprobó fue el Padre, fue Dios. No lo desaprobaron la gente. Pero un padre como estamos enseñando, un padre del alma también a mí me aprueba. Nadie conoce al hijo sino el padre. Por eso es importante de que yo entienda esta relación, porque a mí un padre me aprueba. Y si me aprueba un padre, ¿quién es otro para descartarme? Pero si un padre descarta, ¿quién es otro para venir y defender y decir, no, mi hermano no es así? Porque nadie conoce sino un padre. Por eso Dios le da calidad de padre a alguien para que pueda hacer de padre. Si no está haciendo bien de padre, ya lo sacará el Señor o lo sacará su padre, el que tiene encima. Pero nadie podría defender a un hermano, por ejemplo. No podría salir en defensa, porque lo que manejamos son cosas espirituales. Lo que manejamos es un pan espiritual. Lo que manejamos son cosas del espíritu, donde también se discierne en el espíritu. Entonces uno puede defender cosas en la carne. ¿Y las del espíritu quién las defiende? Si uno ve en el espíritu, si uno discierne en el espíritu, si uno entiende en el espíritu. Por eso necesitamos la aprobación de un padre. Señor, dice José, a vosotros, los que permanecieron conmigo en mis pruebas, ¿sí? En mis pruebas. Estuvieron allí, ustedes estuvieron cuando el Señor, cuando a mí del cielo se dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, ¿sí? Donde yo fui aprobado. Y dice en el verso 29, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Diga, esto es para reino. Para que comáis, verso 30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces se sienta en una mesa para reino. Por eso no se puede estar en calidad de cualquier cosa, es para reino, es para juzgar, pero para juzgar bien. Por eso no se puede estar en calidad de cualquier cosa. Por eso hay otras mesas en las cuales yo me tengo que identificar o me puedo identificar. Y en todas las mesas yo lo que tengo que hacer es examinarme, probarme a mí mismo. En una mesa con más razón. En una mesa de reino con más razón. Tengo que probarme a mí mismo. Ponga a los Corintios allí, primera carta a los Corintios en el capítulo 11. Decía la primera carta a los Corintios, el que come indignamente.
¿Qué es indignamente? Comer indignamente. Que no esté equiparado. Lo que como no está equiparado con lo que hago, con lo que digo. No tiene el mismo peso de lo que hago con lo que digo. Y eso solamente el Señor lo reclama en una mesa de reino. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Para no hacerme culpable. Porque es mesa de reino, porque es mesa de gobierno. Entonces yo lo tengo que comer dignamente y equiparado dignamente. Usted sabe que a esa mesa se sentaron 12 gobiernos. Todos apóstoles. Usted sabe que a esa mesa el que dejó el puesto, dice, ¿dejó qué? El oficio dejó. No dejaba cualquier cosa, está dejando un oficio. Por eso una mesa a la cual el Señor nos invita es una mesa para que nosotros cumplamos el propósito por el cual Él ha venido al mundo. El propósito para el cual Él nos ha llamado, que nosotros tengamos un oficio, un lugar dentro del reino. Es para aquello lo cual nos llamó, para cual nos creó. Necesito hacerme de este oficio. La Biblia dice el que anhela obispado, ¿no? Que es un oficio, es un lugar. Es un oficio y es un oficio glorioso porque, por ejemplo, obispado significa visitación. Significa visitación, ¿sí? Es la visitación de Dios, ¿sí? La misma palabra que se usa para obispado se usa cuando dice, cuando tengan la visitación de Dios. Quiere decir que la forma en que Dios visita a las personas es a través de un oficio. ¿Cómo no vamos a querer tener un oficio? ¿Cómo no voy a querer tener un lugar dentro del reino si es la manera en que Dios visita a los hombres? Yo quiero ser un medio de visitación de Dios para con los hombres. Un medio de bendición de esa visitación. El que anhela obispado, una buena cosa anhela. Es una mesa de reino. Es la mesa, es la antesala de lo que el Señor va a utilizar después cuando instale el reino en la tierra. Entonces no puede ser cualquier cosa, porque mientras tanto lo que el Señor está haciendo es trayendo reino, pero dentro de la iglesia. Es el gobierno de Dios, pero dentro de la iglesia. Si dentro de la iglesia no se instalara el gobierno, mucho menos en el mundo. Es la antesala del gobierno del mundo. Por eso yo tengo que discernirla esta mesa. Por eso es que en esta mesa yo tengo que tener la común unión a la mesa. Tengo que tener la común unión a la mesa. El consejo del apóstol Pablo, que en tus mesas o donde tú te sientes no hayan incrédulos. Si hay incrédulos, no hay común unión. Por eso yo tengo que, acá es donde yo tengo que otra vez comenzar a examinarme, a probarme si realmente estoy creyendo todas las cosas que se dicen. Las estoy creyendo, Señor, ayúdame a creerlas. Ayúdame, muéstrame, porque hay partes de estas cosas que yo no las acepto, no las entiendo. Como me han mostrado 2 o 3 versículos, en cuanto a eso, mostrame 140 versículos más, porque los habrá.
Les sobrará versículos. Si el diseño es de Dios, sobrará versículos para encontrar y para apoyar, para fortalecerlo a usted en su fe. Pero yo tengo que buscarlo, yo tengo que decirlo. Yo esto no lo entiendo o yo esto no lo acepto. Pero tenemos que examinarnos y probarnos. Porque en esto tengo que tener una común unión, ¿sí? Una común unión. Porque es con los que el Padre está contando para esa mesa. Es con los que está contando para ese reino. Es con los que Él está contando a la hora de que salgan y se sienten en una mesa como la de un Simón. ¿Se acuerdan lo que significa Simón? Oído significa Simón, ¿sí? Entonces, en las casas tipo Simón, donde se cavilan en los corazones, como dice el Señor, dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Sí, no hablaban, solamente pensaban y el Señor ya sabía lo que pensaban. ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? Y ahí nomás les decía qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, son lugares donde los anfitriones de la casa tienen que pasar a ser oído. Tenemos que transformar a las personas que sean oidores de la palabra. Pero por eso yo tengo que estar en calidad del Señor Jesús, siempre sirviendo. Yo estoy a la mesa sirviendo. Y si no, bueno, mejor que me ponga en calidad de ¿qué? De oído, entonces. Si yo todavía no estoy en calidad de defender el reino, de defender el diseño, ¿sí? Y no solo con palabras, sino con hechos también. En la mesa del Señor Jesús, usted sabe que todos estaban comiendo ahí el mismo pan, ¿sí? Pero no todos tomaron la copa. Y es más, el Señor Jesús dijo, cuando le preguntaron, cuando Él dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y el Señor, todos empezaron, ¿seré yo o seré yo o seré yo? Dice la Biblia que solamente se lo dijo a Juan. O sea que fíjese, tenía una intimidad con Juan que no lo tenía con el resto, ¿sí? Había intimidades del Señor, habían intimidades más que en el resto. A los demás no les dijo nada. No había mucha confianza con los demás. Fíjese, solamente a ese se lo contó. Y es más, es una mesa que podríamos decir ni siquiera tenían tan claro lo que estaba pasando, porque dice que cuando Judas se levantó para ir a hacer lo que hizo, ¿sí? Todo dice que se pensaban que como Judas tenía la bolsa, habrá ido a comprar más pan, habrá ido a comprar, habrá ido a hacer algo, ¿sí? No discernían lo que estaba pasando, ¿sí? No discernían. Ahora fíjese el discernimiento de Judas. Jesús le dice, solo andáis y hacé lo que tenés pensado. No le dijo de qué hablamos, de qué estás diciendo, no le dijo nada. Hazlo, lo que vas a hacer, hazlo ya. O sea que tenía más discernimiento Judas que el resto de los demás. Entonces manejaba el pan, porque el Señor dice, el que mete el pan junto conmigo en el plato, ese. Entonces a la hora de manejar el pan, manejaba el pan, a la hora de tener discernimiento, tenía más discernimiento incluso con los otros. Pero lo que no hace es tomar la copa, y la copa es figura del pacto. Y es más, el Señor dijo, este es el pacto en mi sangre. Por eso vuelvo a poner de donde arrancamos. Arrancamos de 1 Corintios 10:16, ¿sí? 10:16. Nosotros tenemos la comunión en el pan. Y la comunión en la copa. La copa, dice, es la de bendición que bendecimos. No es la comunión de la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces no solo tenemos
una comunión a la hora de partir el pan, porque eso es lo que nos hace cuerpo, eso es lo que nos identifica como cuerpo. Y justamente en la palabra nos dice quién somos, nos dice que somos un cuerpo, nos dice desde cuándo, cómo y para qué. Todo eso lo dice la palabra, que somos un cuerpo. Pero yo tengo que tener esta común unión con la copa. A la hora de tomar la copa, Judas no tomó la copa. Es la comunión en la sangre de Cristo. El hecho de hablar de la sangre de Cristo, estamos hablando de la vida de Cristo. La Biblia dice, la vida en la sangre está, ¿sí? Entonces tener comunión, una común unión con la vida de Cristo, con el pacto de Cristo, con el acuerdo con Cristo. Una sangre o una vida que dice las Escrituras en los evangelios, dice el Señor, esta es mi sangre que por muchos es derramada. Muchos derraman esa sangre, muchos derraman esa vida. Pero la idea del Señor es que no sea derramada ni tirada a tierra. Ya vamos a mirar en otro día lo que es andar derramando sangre. Señor Jesús dijo, por vosotros es derramada. Por muchos es derramada, ¿sí? Pero la idea de compartir una común unión es que dejemos de que la sangre esté derramada por cualquier lugar, sino que esté contenida en la copa. Que la sangre, que es la vida de Cristo, y ya no solo la vida de Cristo, es mi propia vida, esté contenida en la copa, esté contenida en el acuerdo, esté contenida en la iglesia. Por eso dice la común unión en la copa. Una misma unión, una misma común unión en la copa. ¿Sí? Ya no derramada en cualquier lado. Fíjese que por mucho tiempo a lo mejor hemos hecho muchas cosas en bien de la sociedad, y está muy bien. Está muy bien hacer cosas por los que tienen hambre, por los que están necesitados, por los que no tienen dónde vivir. Está bien. Pero la copa del pacto del Señor era otro. Era con el cuerpo de Cristo. Entonces hemos derramado mucho tiempo, mucha vida, mucha sangre. No solo la de Cristo, la he derramado por muchas partes. Mi propio tiempo, mi propia vida, la derramé en pos de muchas cosas. Ahora tengo que pensar que hay un cuerpo. Ahora tengo que pensar que hay un reino. Es tiempo de pensar en un cuerpo y en un reino. Y empezar a contener la vida en la copa. En una común unión. Para poder formar el reino. ¿Hicimos mal en derramar vida por ahí? No. Pero cada cosa a su tiempo. Cada cosa en su dispensación. Esta es otra dispensación. Es otra comunión. La comunión del cuerpo. La comunión de la copa. Del pacto que Dios ha hecho con su iglesia, con su cuerpo, con su reino. Él ha hecho pacto con muchos, pero tiene un pacto y un acuerdo con su iglesia. Él ha muerto por todos, pero tiene un acuerdo con la iglesia. Y nosotros tenemos que aprender a ver ese acuerdo. Tenemos que aprender a velar por ese acuerdo. Tenemos que aprender a vivir ese acuerdo. Es un pacto que está hecho para con la iglesia. La copa de bendición que bendecimos no es la común unión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Para que la bendición para afuera sea mayor, mejor es que sea la bendición acá adentro. Nunca será suficiente la bendición que podamos llevar allá afuera
si no hay una bendición acá adentro. Si no nos identificamos como cuerpo primero, nunca estaremos llevando la bendición que el mundo necesita. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la creación toda gime a una. Toda la creación está gimiendo esperando ¿qué? La manifestación de los hijos. ¿Y sabe por qué los hijos no terminan de manifestarse? Porque todavía no hay una comunión. No se manifiestan como hijos. Se manifiestan como cristianos, como creyentes, como evangélicos, se manifiestan como cualquier cosa y cada uno hace lo que bien le parece. Mientras uno sale dándole de comer a uno, viene otro y dice, ¿qué es lo que le está dando de comer? No, esto es más rico, dale. Y al final hay líos, hay problemas, hay discusiones. Y es porque no hemos armado primeramente la comunión que deberíamos armar. El de poder ponernos de acuerdo en el cuerpo y en la sangre de Cristo, en la vida de Cristo, en la copa de Cristo. El de que compartamos nosotros primeramente es esa copa. Y después podamos ser de gran bendición a lo que el Señor nos pide que hagamos en el mundo. Yo quiero orar para que nosotros podamos entender, para que podamos comprender de que hay muchas mesas y que seguiremos haciendo mesas. Pero a la hora de sentarme en esta mesa en la que el Señor me ha llamado a que yo me siente, yo me sepa probar. Me sepa probar y me deje aprobar. Porque yo necesito estar activo en esta mesa. Yo necesito que mi Padre me apruebe para esta mesa. Dios le ha dado gracia a los padres para que puedan discernir y que puedan aprobar. Para que no desaprueben, porque si no ellos desaprobarían. Pero no podemos sentar a cualquiera en la misma mesa. Fíjese que esta última mesa que hemos mirado tiene tantos requisitos, ¿sí?, para un oficio que no se lo podría dar a cualquiera. Pero es el anhelo de Dios que tengamos un oficio claro. Si no hay oficio, ¿cómo saldríamos a hacer lo que el Padre quiere que hagamos? Lo haríamos a media. El Señor quiere darnos ese oficio. Quiere capacitarnos y darnos todo el equipamiento que quiere que tengamos, ¿sí? Porque lo que el Señor quiere por sobre todas las cosas es armar el reino, el gobierno. Para eso hemos sido creados, para armar un gobierno, y el gobierno se arma dentro de la iglesia primero. Usted entiende lo que es gobierno, ¿no? Usted entiende lo que es reino. Donde hay sujeción, donde hay un orden establecido, donde yo sé quiénes están arriba, donde yo sé quiénes están abajo. Pero no al estilo del mundo. No al estilo del mundo donde yo voy a reclamarle a alguien y decir, acordate de quién soy yo. Si no es lo que debería suceder acá. El acordate de quién soy yo. Solamente deberíamos acordarnos de quién es mi hermano. Yo voy a orar. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta dispensación, Señor. Por esta dispensación de tus misterios, mi Dios amado. Los misterios que tenías escondidos desde antes de la fundación del mundo. Misterios que en otro tiempo no se ha dado a conocer, Señor, y que es tiempo que salgan a la luz. Señor, tú dijiste los últimos serán los primeros. Y es tiempo
que estas cosas se den a conocer. Primeramente, Señor, a tu iglesia. El tiempo que se dé a conocer a tu iglesia de las potestades superiores, Señor. Las potestades celestiales que tú estás instalando dentro de la iglesia. El gobierno que tú quieres establecer, Señor amado, con esta mesa gloriosa. Una mesa a la que nos llamas a ser partícipes, Señor. Al de examinar cada bocado de pan. Al de estudiarlo. A comerlo con conciencia. A comerlo con un razonamiento, Señor, adecuado. El tuyo. El razonamiento tuyo, Señor. Por eso te quiero pedir, Señor, que caiga tu razonamiento, Señor, como un rocío. Para que podamos entender tu pan. Para que podamos entender tu copa. Tu copa, Señor. Porque no es fácil, Señor, vivir lo que decimos, pero necesitamos hacerlo. Necesito vivir la vida que tú viviste, Señor. Necesito contener en la copa, en tu pacto, Señor, necesito contener no solo la vida de Cristo, mi vida allí también, Señor. Es saber si vivo es para qué. No para hacer lo que a mí bien me parece. No para ser un bienhechor, como dice tu palabra. En el mundo las autoridades que hay en el mundo son bienhechores. Hacen el bien a los hombres. Y no está mal hacer el bien a los demás. Pero yo los he convocado a otra cosa. Los he convocado a que sirvan a la mesa. Y que les den el pan que yo quiero que les dé. Porque esto yo lo tengo establecido desde antes. Este es un acuerdo eterno que yo tengo y tengo que establecerlo, y ha llegado el tiempo de que coman de mi pan y que beban de mi copa. Que tengan mi copa, Señor, como dices tú, contenida, y tomando de esa misma copa. Padre, queremos tener copa en este lugar para no derramar tu sangre, para no derramar tu vida, no derramar nuestras vidas, Señor, en pos de cualquier cosa, sino de acuerdo a lo que tú tienes establecido. Primeramente, la común unión. Padre, quiero establecer copa en esta hora, en este lugar. Quiero, Señor, establecer una gloriosa y una gran copa en este sitio, Señor. Para que no solo impartamos palabra, para que no solo, Señor, haya un impartimiento, Señor, de tu pan en este lugar, sino para que también podamos vivir la vida que tú quieres que vivamos. La queremos vivir primeramente en comunión, para después darla a los demás. Primeramente el cuerpo, Dios. Primeramente la comunión unos con otros. Aquí estaba la bendición, dices tú, Señor. Aquí estaba y radicaba la bendición. Y tenemos que bendecir esta copa. Padre, yo bendigo esta copa en esta hora. Yo bendigo esto que hemos impartido en esta hora, Padre, y esta comunión con tu vida y nuestras vidas, Señor, en pacto con el cuerpo. Primeramente el cuerpo, Padre. Te bendigo en esta hora, Señor.
Te bendigo en esta hora y quiero pedirte, mi Dios amado, que esta palabra se pueda revelar a cada uno en el Espíritu, Señor. Que sea más que un razonamiento, Dios. Que sea el Espíritu de tu palabra revelándose al Espíritu de cada uno. Te bendigo en esta hora. Puede estar cantando si quiere. Marisa, quiero que ponga ahí el Salmo 25:14. Glorioso sea el Señor. Rey de toda nación, coronado en majestad, de tu reino no habrá fin. Vas con los que le temen y a ellos hará conocer el pacto. Dígale al Señor, yo quiero conocer tu pacto. Yo quiero que se te revele mi pacto, con tu pacto, Señor. Usted sabe que conocer es intimar, ¿sí? Que uno lo pueda experimentar, ¿sí? Dice, a ellos haré conocer su pacto. Que cada uno de nosotros pueda experimentar lo que es el pacto para con Él. Esto es para los que tienen la comunión íntima con el Señor. Amén. Siga cantando. Rey de toda nación, coronado en majestad, de tu reino no habrá fin, de tu reino no habrá fin. Tuya es la potestad, tuya es la potestad. Hoy me postro ante ti, hoy me postro ante ti. Te adoro una vez más. Te daré toda gloria, oh Rey. Te exaltaré por siempre. Por siempre, Rey amado, por lo glorioso de tu nombre, por lo glorioso de tu poder, Señor. Gracias por ese propósito eterno, Señor, al cual hemos sido llamados. Padre, quiero pedirte, Señor, que todos los que estamos presentes en este lugar, Señor, no nos conformemos solamente en una mesa de misericordias. Que no nos conformemos, Señor, con estar sentados a las mesas de los 5,000. Señor, tú nos has llamado a un reino eterno, un reino glorioso, a una mesa que ya estaba dispuesta para cada uno de nosotros, Señor. Solamente tenemos que aprender a manejar las cosas en el Espíritu. Amén. Amén. Dios le bendiga grandemente. ¿Los niños van a hacer algo? A ver.